realizado porque su finalidad era que el Congreso decidiera si el Perú recuperaba o no un parlamento con 2 cámaras. Sin embargo, el Congreso, al trabajar esa propuesta, lo que hizo fue aprovechar e introducir una regulación de la cuestión de confianza que lo que hace es distorsionar esa institución porque retira de su ámbito a los proyectos de ley. De tal manera que, según el proyecto aprobado, los ministros o el presidente del Consejo de Ministros no pueden pedirle al Congreso que apruebe un proyecto de ley y hacer cuestión de confianza de esa solicitud. Esta distorsión es totalmente contraria a la concepción, a la esencia y a la trayectoria histórica de la institución de la cuestión de confianza. Y lo grafico en 2 puntos extremos en el tiempo. La cuestión de confianza como institución surge consuetudinariamente en España en 1835, cuando el presidente del Consejo de Ministros, Mendizábal, planteó ante una de las cámaras de las Cortes, que es el estamento de los procuradores, planteó un proyecto de ley e hizo cuestión de confianza de este. Entonces, la cuestión de confianza nace precisamente respecto de la propuesta de un proyecto de ley. Y actualmente, en Francia, en virtud del artículo 49 de la Constitución de la Quinta República, el gobierno puede plantear la responsabilidad política, es decir, puede hacer cuestión de confianza, y lo dice expresamente el artículo 49, de un texto, es decir, de una propuesta de norma. Y si esta propuesta, si el Congreso, ante esa presentación, la Asamblea, perdón, ante esa cuestión sobre la norma, no plantea una censura, se entiende aprobada la norma y por lo tanto se entiende otorgada la confianza. Entonces, en sus orígenes, la cuestión de confianza nace como una herramienta para presionar al Parlamento para que apruebe un proyecto de ley. Y actualmente, en un país como Francia, sirve para que el gobierno plantee la responsabilidad política, también presionando, instando a la Asamblea a que apruebe un proyecto de ley. La Constitución vigente no excluye a los proyectos de ley de la cuestión de confianza. La doctrina nacional es pacífica respecto de considerar que los proyectos de ley están incluidos. Puedo citar al profesor César el delegado Guembes, especialista en la materia, que en varias de sus obras especifica que la cuestión de confianza puede ser planteada respecto de un proyecto de ley, e incluso un profesor extranjero como Diego Valadez afirma en un trabajo que hace sobre diversos parlamentos que en el Perú la cuestión de confianza sí puede ser planteada sobre un proyecto de ley, y esto es lo que ha eliminado la propuesta del proyecto aprobado por el Congreso. Ya no se puede hacer cuestión de confianza de un proyecto de ley. O sea, ahora las cuestiones de confianza sirven solamente para pedirle al Parlamento que apruebe declaraciones genéricas, casi enunciados, que no tienen ninguna incidencia en lo que son las necesidades del gobierno respecto de la actuación del Congreso, como sí lo tiene la solicitud de la aprobación de un proyecto de ley. La modificación realizada en el Congreso de los proyectos de reforma constitucional presentados por el presidente permite la reelección de congresistas, de los actuales congresistas, y esto ocurre de la siguiente manera. El enunciado del proyecto aprobado sobre la presunta prohibición de reelección dice lo siguiente: los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Y esto, si uno lo concuerda con el proyecto de bicameralidad, va a darse cuenta de lo siguiente: el cargo de los congresistas, de los parlamentarios actuales, es el de congresista, que podría ser asimilado al de parlamentario. Sin embargo, los cargos que van a tener los congresistas o parlamentarios en el nuevo Congreso van a ser de 2 tipos: senadores y diputados. Y entonces, como algunos congresistas ya lo han insinuado, o ya lo han dicho manifiestamente, ellos sí van a poder ser reelegidos, porque siendo su cargo actual de congresistas o parlamentarios, van a poder postular en 2021 a un cargo distinto, que es senador o diputado. Por esa razón es que, tal como es el proyecto, permite una
interpretación de ese tipo. Aprobar la pregunta 4, por lo tanto, que establece que el Parlamento tiene 2 cámaras y por lo tanto senadores y diputados, va a habilitar a los actuales parlamentarios o congresistas a que postulen a alguno de esos 2 cargos. Esa es la distorsión que se ha realizado con el respecto a la intención inicial del gobierno, que era que los parlamentarios actuales no pudieran reelegirse. Sí, yo creo que se ha perdido una gran oportunidad. La bicameralidad es una opción que tiene muchos beneficios, mucha utilidad, muchas posibilidades para una sociedad. Un parlamento bicameral puede servir para que la segunda cámara sirva como un espacio de reflexión de lo que hace la primera, puede servir para que la segunda cámara represente de manera más equitativa a las distintas circunscripciones, estableciendo, por ejemplo, que mientras en la primera cámara la representación de las circunscripciones tiene relación a la población, al tamaño de la población, la otra es igualitaria. Puede ser una segunda cámara funcional, como le llaman, que sirva ya no para representar a las personas como individuos, sino en tanto el lugar que ocupen en las actividades económico-sociales que existen en el país, y hay diversas opciones. Todo eso pudo ser materia de discusión en el debate, pudo enriquecerse el proyecto, pero en lugar de hacer eso, lo que se hizo fue 2 cosas. Una, utilizar este proyecto para permitir la reelección de los actuales congresistas, de la manera que describí hace un instante, y para distorsionar, debilitando la institución de la cuestión de confianza, excluyendo de su ámbito a los proyectos de ley. Y algo más, estableciendo que la disolución del Congreso solamente va a poder ser realizada cuando se haya rechazado la cuestión de confianza a 2 gabinetes, siempre y cuando estemos en la llamada cuestión de confianza necesaria, es decir, esta que plantea el presidente del Consejo de Ministros en los 30 primeros días de iniciar su gestión. Si se trata del rechazo de 2 cuestiones de confianza o de una censura y una cuestión de confianza, pero la cuestión de confianza ha sido planteada durante la gestión, o sea, ya pasado los 30 días, ese rechazo no se cuenta para la disolución y por lo tanto no está habilitado el presidente para disolver el Congreso según el proyecto aprobado. Todo eso es lo que se ha hecho con esta institución, en lugar de aprovechar el proyecto de bicameralidad y enriquecerlo y obtener una reforma constitucional útil para todos. Yo creo que el proyecto sobre la Junta Nacional de Justicia, el proyecto para regular el financiamiento de organizaciones políticas, no presentan mayores complicaciones. Creo que sería saludable que el electorado le diga sí a estas propuestas. El proyecto respecto a la no reelección en sí mismo no genera ningún problema. Es decir, si este proyecto se aprueba y se establece que los parlamentarios no pueden ser reelegidos de manera inmediata, aun cuando digan para un nuevo cargo, no hay ningún problema porque el cargo es parlamentarios o congresistas, que son básicamente entendidos como sinónimos. La complicación se presenta al aprobar el 4º proyecto, porque si se aprueba el 4º proyecto, ya el cargo para el que se presentan es otro, diputado o senador, y entonces podrán ser reelegidos. Por esa razón, creo que el 4º proyecto, el proyecto de bicameralidad, no merece ser aprobado. Yo creo que sería óptimo que el electorado le diga no a esa propuesta. Y le diga no por eso, y además porque en lugar de contener un enriquecimiento de la propuesta bicameral, lo que es en esencia ese proyecto es una expresión del aprovechamiento para distorsionar y neutralizar a la institución de la cuestión de confianza en los términos que hace un momento he intentado describir.